Hola amigos, una nueva novela, Upgrade Specialist in Another World. Sinopsis. Justo cuando un jugador encontró un abrumador libro de habilidades llamado Actualización de Objetos en el juego de rol de realidad virtual más popular de la Tierra, algo le sucedió al sistema del juego, haciendo que su alma abandonara su cuerpo y se fuera a otra dimensión. El sentido común dicta que nacería de nuevo y luego se convertiría en el mayor señor de este mundo haciendo uso de su conocimiento avanzado. No en este caso. Él ya estaba muerto. Solo algunos fragmentos de su alma y ese libro de habilidades lograron entrar en esa dimensión y fusionarse con un joven común y corriente llamado Bai Yunfei. Este era el enorme continente Tianun, donde se podría decir que los humanos no tienen límites. Había un grupo de humanos aquí que podían cultivar el poder de sus propias almas y luego controlar sus cuerpos, los elementos naturales e incluso las almas de otras personas con ese poder. Estos seres especiales fueron llamados cultivadores de almas. Ven a presenciar cómo los diversos fragmentos del alma del viajero interdimensional muerto y ese libro de habilidades, que no estaba regido por las leyes de este avión, iban a ayudar a Bai Yunfei a convertirse en un legendario cultivador de almas y artesano. Libro 1, El ascenso de la nube. Prólogo. El transmigrador más trágico de la historia. El transmigrador más feliz de la historia fue el mejor juego de realidad virtual en 2XXXC. Era un nombre cursi, pero en el momento en que apareció este juego, inmediatamente dominó todo el mercado. Con su tecnología de primer nivel, el juego pudo ganarse la atención de ser la segunda vida para todos. En el juego, había un jugador que actualmente sostenía un libro con una carcajada desde una oscura cueva. Joder, sí. La técnica de actualización de equipos UAA. Soy rico. Durante 5 a 6 minutos, el jugador se echó a reír y se rió hasta que sintió una punzada en el pecho. Pero incluso después de detenerse, podía sentir que su cuerpo temblaba de pies a cabeza sin parar. Mirando con avidez la portada, el jugador se preparó para usar la habilidad para poder aumentar su fuerza exponencialmente. ¿Eh? ¿Qué está pasando? Justo en ese momento, toda el área a su alrededor comenzó a parpadear y distorsionarse como si estuviera recibiendo señales de televisión extremadamente inestables. ¿Un corte de energía? No, incluso si eso sucediera, hay un generador de energía de respaldo. ¿Le pasó algo a los servidores del juego? Justo cuando la persona estaba considerando si debería abandonar el juego por el momento, el área a su alrededor finalmente se rompió bajo la carga y se hizo añicos. Sí, era como si un espejo se hubiera roto en miles de pedazos. Pero cuando el área a su alrededor se hizo añicos, se hicieron pedazos en puntos de luz antes de desaparecer de la vista. El jugador había tenido miedo sin palabras. Por un tiempo, quedó atónito y no se movió de su lugar en absoluto. Pero después de un momento, se dio cuenta de que su cuerpo estaba cayendo de repente. Toda el área a su alrededor estaba en caos por ahora, y mucha luz multicolor comenzó a llenar el lugar. Pero la clara sensación de caer le advirtió que solo estaba cayendo cada vez más rápido. Esto lo llevó a un estado de miedo sin precedentes. Gritando sin parar al controlador del juego en su mano izquierda, gritó: «Deja de hacerlo. Salir del juego. Por el amor de Dios. ¿Por qué no puedo dejar el juego?». Al final, dejó de intentar dejar de fumar gritando. Girando la cabeza aterrorizado, el jugador solo podía ver la corriente de color, pero nada más que fuera distinguible para él. ¿A dónde voy a caer? Solo estoy jugando un juego de realidad virtual, si sigo cayendo, ¿a dónde diablos voy a ir? Pero entonces un pensamiento lo golpeó, haciendo temblar todo su cuerpo. Estoy transmigrando. Mi cuerpo estaba en el Gamepod, pero mi alma está transmigrando. Como si respondiera a sus conjeturas, el colorido espacio debajo de él lentamente comenzó a desvanecerse de su color para formar un gris oscuro. Solo un poco, la visión nebulosa del paisaje se podía ver debajo de la niebla gris. Por lo que parecía una calle con gente caminando por ella. He llegado. ¿Realmente he transmigrado? Momentáneamente aturdido por la revelación, el jugador finalmente comenzó a aullar de risa. «Uaaa. Tu papá finalmente ha transmigrado». Todos esos libros de historia, esos experimentos, esos estudios sobre transmigración, novelas de todo tipo sobre transmigración, no fueron en vano. La astronomía de los cielos, la geografía de la Tierra, el origami, la fundición, la arquitectura, cualquier cosa, los conozco a todos. Uakakaka, el mundo, las mujeres. Aquí. Yo voy. ¿Qué está pasando? Oye, me estás cagando.
Los aullidos de risa que antes estaban extasiados pronto se detuvieron, solo para ser reemplazados por un grito de terror cuando se dio cuenta de que cuanto más se acercaba a la niebla gris de abajo, más enfermo se sentía. Fue una sensación de asfixia, y comenzaron a aparecer aún más fisuras en el área a su alrededor antes de extenderse por toda el área. Pero cuando una de estas grietas tocó su hombro, la parte que se tocó desapareció de inmediato. Era como si la parte de su hombro hubiera sido borrada por un borrador. La parte afectada había desaparecido, y se sentía como si la parte retirada se hubiera desprendido de su cuerpo y se hubiera convertido en una niebla negra. Pero lo que lo hizo desesperar aún más fue que las grietas continuaron creciendo, como un grupo de pirañas en un frenesí, y devoraron su carne, o tal vez era mejor decir que estaba devorando su alma. La alegría que vino de la transmigración fue reemplazada rápidamente por el miedo a la muerte. No bromees conmigo, ¿de acuerdo? Ahora una sola grieta atravesó su pierna derecha, separándola del resto de su cuerpo y convirtiéndola en niebla negra. ¿Qué está pasando? ¿Los libros nunca dijeron que esto sucedería cuando se transmigrara? Y luego su brazo derecho desapareció. La técnica de actualización de equipo que se había mantenido firmemente en su mano derecha fue enviada al aire. El mundo de abajo se acercaba cada vez más a él, pero las grietas que se formaban a su alrededor también crecían cada vez más. Además, comenzaron a aparecer varias burbujas de aire transparente. Cada vez que las burbujas de aire tocaban los fragmentos de alma formados por las partes que estaban cortadas de las grietas, lentamente comenzaban a desaparecer de la vista. ¿Qué diablos está pasando? Soy un transmigrador. Soy el maldito Chad principal, pero incluso antes de que pudiera terminar el guión, el resto de su cuerpo se dispersó en el caos, dejando atrás varios fragmentos de alma de diferentes tamaños. Uno por uno, estos fragmentos de almas comenzaron a desaparecer también debido a las burbujas de aire. Por ahora, los fragmentos de alma ya estaban pasando a través de las nubes. El libro de habilidades y los fragmentos de almas que estaban atrapados en él se desplomaron rápidamente a través de las nubes grises para llegar al mundo de abajo. Y las burbujas de aire rápidamente lo persiguieron. ¿Cómo podría ser tan fácil la transmigración? Cada plano de existencia tenía sus propias leyes. Cualquier cosa o persona que no se considerara parte de este plano de existencia sería vista como un virus y sería eliminada por estas mismas leyes. Este jugador de 2 bits era simplemente un personaje secundario, y no un personaje principal. No había necesidad de saber su nombre, y el trágico personaje secundario había perdido inevitablemente su vida después de la transmigración. Su alma estaba hecha pedazos, y por ahora, ya no podía morir ni siquiera si quisiera. ¿Sería quizás el transmigrador más trágico de la historia? Los fragmentos de almas y el libro de habilidades que lograron escapar de las leyes planas de ninguna manera fueron parte de este mundo, y tampoco siguieron sus leyes. Ahora que han escapado a este mundo, ¿qué tipo de tormentas traería consigo? Capítulo 1. Bai Yunfei. Año 2008 del calendario Tianun. Solo había un imperio en el continente Tianun. El Imperio Tianun. En la provincia de Azure Cloud, el anochecer caía sobre la ciudad de Talus. Uf. Finalmente puedo llamarlo un día. Gané 23 monedas de cobre hoy, eso es suficiente para un bollo al vapor más esta noche, llegó la voz fatigada de un joven. Apoyado por las paredes de un callejón oscuro mientras lo atravesaba, este joven tenía una mano frotando sus hombros doloridos. Sus ropas estaban hechas jirones y su cuerpo fatigado, pero siguió presionando mientras murmuraba para sí mismo. Bai Yunfei, un joven de 18 años con una altura de 1,75 metros. Tenía un corte de pelo corto y simple, un puente nasal que sobresalía de su cara delgada y tranquila, y ojos de aspecto claro. Aunque no era guapo, su cara tampoco era exactamente desagradable. Gracias a sus muchos años como trabajador no calificado, su espalda estaba doblada como un arco cada vez que caminaba para que pareciera más sumiso de lo que debería. En realidad, su cuerpo podría considerarse bastante brillante, pero como no había comido alimentos durante mucho tiempo, parecía más desnutrido que saludable. Después de un largo y duro día de trabajo, todo lo que quería hacer en este momento era comprar unos bollos al vapor para poder comer y volver a casa. Era una choza destruida donde vivía solo, pero seguía siendo su lugar para dormir durante 9 años consecutivos. Desde que se volvió capaz de pensar, Bai Yunfei nunca antes había visto a su padre. Su madre y su abuelo nunca le habían dicho nada sobre él. A la tierna edad de 5 años, la madre de Bai Yunfei falleció debido a una enfermedad, dejándolo a él y a su anciano abuelo para depender el uno del otro para sobrevivir. Pero
La desgracia no creía conveniente dejar a la familia de Bai Yunfei. Al establecer un puesto para vender sus sandalias de paja, el abuelo de Bai Yunfei terminó bloqueando el camino del hijo hacia un noble local, lo que resultó en una brutal paliza por parte de los subordinados de los hijos. No mucho tiempo después de eso, él también dejó a Bai Yunfei. En ese año, Bai Yunfei tenía solo 9 años. Circunstancias como estas no eran en absoluto una vista rara en el continente. Plebeyos, muy especialmente aquellos de la misma calaña que la familia de Bai Yunfei, tenía ni tierra, ni trabajo, y tenía, pero solo una pequeña casa de manera desglosada que era prácticamente inhabitable. A los ojos de los nobles y los ricos, la vida de estos indeseables no tenía valor alguno. Y entonces Bai Yunfei se quedó solo a la edad de 9 años. Grabando el amor de su madre y la benevolencia de su abuelo en su corazón, Bai Yunfei decidió apretar los dientes y seguir viviendo. Rogando lastimeramente por 2 días y 2 noches, Bai Yunfei logró obtener un trabajo como portero en una tienda de arroz a gran escala. Pero todo esto no se debió a la bondad del dueño de la tienda. Nunca le había dado ni siquiera medio cobre más a Bai Yunfei. Cuando comenzó, Bai Yunfei solo era capaz de ganar unas pocas monedas de cobre al día. Muchas veces Bai Yunfei sintió que ya no podía soportarlo. Todas las noches se acurrucaba en su destartalada cabaña y lloraba para sí mismo mientras el viento soplaba por el lugar. Pero cada vez que lloraba, se quedaba dormido y soñaba con su amable abuelo palmeando su cabeza mientras tejía otro par de sandalias y le enseñaba a leer. Su madre también aparecería en esos sueños. Abrazando a Bai Yunfei contra su pecho, señalaba hacia las nubes para que Bai Yunfei viera. Un día, cuando mi pequeño Yunfei crezca, será como una nube blanca en el cielo. Flotando libremente bajo los cielos sin preocuparse. La mañana siguiente, se enjuagaría las lágrimas y apretaría los dientes para continuar moviendo los sacos de arroz extremadamente pesados. 9 años pasaron de esta manera. En estos 9 años, Bai Yunfei experimentó todo el espectro de la naturaleza humana y entendió cuán sombrío era el mundo. Pero todo lo que podía hacer todos los días era trabajar duro y confiar en sí mismo para sobrevivir, sin importar cuán humilde fuera. En realidad, había muchos plebeyos como él atrapados en los peldaños inferiores de la escalera social. Pero debido a las presiones de la vida, muchos de ellos decidieron involucrarse en el lado más sombrío de la vida. Sin embargo, Bai Yunfei nunca había seguido su ejemplo. Cada cobre que ganó, cada grano que comió, todo se ganó del trabajo paso a paso que puso en su trabajo como portero de arroz. Había prometido una vez a su abuelo después de todo. Vive la vida con la conciencia tranquila. Sin embargo, muchas personas se burlaron de la dedicación de Bai Yunfei a las palabras de su abuelo. ¿Una conciencia limpia? No me hagas reír. En este mundo cruel, una conciencia tranquila ni siquiera vale un pero. Y sin embargo, Bai Yunfei nunca se había preocupado por escucharlos. Firme y resuelto en la forma en que vivió estos últimos 9 años solo, Bai Yunfei viviría una vida con la conciencia tranquila. No importa cuán exiguo se volvió su estado. No importa cuán humilde fuera su trabajo. Y no importa cuán empobrecido se volviera. Viviría como le dijo su abuelo. En comparación con antes, mi cuerpo es mucho más fuerte ahora. Si puedo llevar unos cuantos sacos de arroz más todos los días, debería poder ganar algunas monedas más y reparar las tumbas de mamá y abuelo. Bai Yunfei pensó para sí mismo mientras caminaba. Tintineando las monedas en su túnica, Bai Yunfei decidió acelerar su ritmo de marcha. Cuanto antes saliera del callejón, antes podría comprar algunos bollos al vapor. Y cuanto antes comprara unos bollos de vapor, antes podría irse a casa. Pero justo en el momento en que inclinó la cabeza para caminar hacia adelante, una grieta en los cielos de arriba se abrió de repente sobre él. Varias briznas de niebla negra salieron de la fisura, y aparentemente, parecía que había un pequeño libro envuelto en la niebla, ya sea por accidente o por diseño. Las bolas de niebla negra cayeron hacia Bai Yunfei. Y en muy poco tiempo, se había fusionado con su cuerpo. La mente de Bai Yunfei se quedó en blanco. Poco después, perdió el conocimiento y cayó al suelo. Cuando su cuerpo cayó al suelo, una bola de aire transparente salió volando desde la grieta aún no cerrada hacia Bai Yunfei también. Pero en lugar de entrar en su cuerpo como lo hizo la niebla negra, cubrió todo su cuerpo. Cada plano de existencia tenía sus propias leyes sobre la existencia. Cada vez que un avión intentaba invadir otro plano de existencia, las leyes de ese avión lo rechazarían y tratarían de destruirlo. Pero, si fuera capaz de entrar en el mundo, las leyes del mundo lo asimilarían a sí mismo.
Estos fragmentos de alma y libro que ya entraron en el cuerpo de Bai Yunfei. Ya estaban empezando a fusionarse con él. Después de que las leyes vigentes para este plano de existencia rodearan el cuerpo de Bai Yunfei, logró destruir cualquier fragmento que aún no se fusionara con Bai Yunfei antes de desaparecer en el mundo como si nunca hubiera existido. En el suelo, Bai Yunfei parecería que no sucedía nada y que solo estaba durmiendo. Aproximadamente pasaron 10 minutos antes de que el cuerpo de Bai Yunfei comenzara a moverse. Sentado erguido, Bai Yunfei parecía confundido, y sus ojos aún estaban desenfocados. Claramente, aún no había recuperado por completo su ingenio. Aturdido por un poco más, Bai Yunfei logró apoyarse contra la pared con una mano mientras usaba la otra mano para golpear suavemente su cabeza. Estaba murmurando para sí mismo, pero parecía que estaba hablando con alguien más. Soy Tan Long, no, soy Bai Yunfei, vine de la Tierra, no, soy del continente Tianun, soy un viajero de dimensión, soy un plebeyo de Talus City, el agua está hecha de hidrógeno y oxígeno, tengo que ahorrar dinero para reparar las tumbas de mamá y abuelo, Estos fragmentos de alma no tenían conciencia, pero todavía estaban formados por fragmentos rotos que eran recuerdos. Después de que se fusionaron con Bai Yunfei, su propio recuerdo fue enviado a un flujo por el momento. Al tambalearse por las calles principales con un cuerpo tambaleante, Bai Yunfei se movía en realidad solo por acción autónoma. Su conciencia estaba completamente borrosa en este momento, y ni siquiera podía decir lo que estaba haciendo. Algún tiempo antes, las calles estaban repletas de actividad a medida que la gente común iba y venía. Pero ahora, todos estaban caminando hacia un lado casi religiosamente mientras un grupo de hombres venía caminando desde la dirección de las puertas orientales de la ciudad. Liderando a este grupo en el frente estaba un joven de aspecto elegante vestido con ropa excelente. Sus cejas estaban afiladas como una espada y sus ojos brillantes como si fueran estrellas. Su cabello estaba bien atado detrás de su espalda, y el abanico en sus manos agitaba una brisa refrescante y agradable en su rostro mientras señalaba a las tiendas al costado de las calles a la persona a su lado. Ocasionalmente, sus labios se curvaban en una sonrisa, y parecía como si le estuviera presentando algo a su compañero de una manera laxa pero frívola. La persona a su lado era una joven de pelo largo vestida con una túnica azul claro hecha de material costoso. Tenía un físico esbelto y una tez blanca, labios rojos y una nariz blanca como el jade. Sus ojos, con los ojos muy abiertos por el interés, siguieron el dedo del joven por las calles. Detrás de estos dos, había un hombre de mediana edad de aspecto más corpulento con las manos cruzadas detrás de la espalda. Caminando lo suficientemente lento como para estar detrás de los dos jóvenes, se podía ver una sonrisa en su rostro mientras los miraba. Dos hombres disfrazados de guardaespaldas colgaban a su lado con una espada en la cintura. Sus patrones de caminar eran aleatorios, pero de vez en cuando, sus ojos se extendían por la multitud. Cualquiera que se encontrara con su mirada inmediatamente volvería la cabeza con una mezcla de miedo y respeto. Después de ellos vino un grupo de hombres disfrazados de sirvientes. Cada uno de ellos llevaba una gran caja de peso aparentemente pesado. Pero a pesar del peso, los sirvientes caminaron con un paso fácil, lo que significa que también eran considerablemente fuertes. Eran la familia más influyente de la ciudad de Talus, la casa de Zam. No solo controlaban más de la mitad de los negocios en Talus City, sino que también eran una familia de cultivadores de almas. En la imagen general que era el continente Tianun, los Zam no eran de ninguna importancia. Pero en el área local de la ciudad de Talus, incluso el señor alcalde tendría que mostrar alguna consideración por ellos. Cuando el señor y el heredero aparentes de la casa de Zan caminaban por el camino, ningún plebeyo se atrevería a interponerse en su camino. Hermana Menger, qué inesperado fue para mí verte aparecer en Talus City con mi padre. Deberías haber enviado algunas noticias con anticipación para que yo pudiera hacer arreglos para que se muestren algunas cosas más interesantes al contenido de tu corazón. El joven le sonrió gentilmente a la joven. Este hombre era el heredero aparente de la casa de Zan Yan. Sin embargo, la joven conocida como Menger no mostró expresión externa ante la adulación de Zan Yan. Recíprocamente en una conversación con una frase simple, dijo: me topé con el tío Zan cuando estaba de visita en la ciudad de Kataya. Como era conveniente, vine con él a conocer a la tía, no hay necesidad de preparar nada. Me iré en unos días, así que no hay necesidad de hacer nada especial. Las cejas de la joven mujer se juntaron con sus últimas palabras como si recordara algo, también.
No me llames Menger. Yo tampoco soy tu hermana. Llámame por mi nombre real, Liu Men. A pesar de la fría indiferencia en la voz de Liu Men, Zhang Yi no se desanimó. Jaja, hermanita Menger, ¿qué estás diciendo? Tú más que nadie debes saber que los ancianos de nuestras familias están planeando, estamos hoy, no quiero ni pensar en otra cosa en este momento. La única razón por la que incluso estoy haciendo turismo en este momento es porque no puedo lograr el avance para convertirme en un Soul Warrior de etapa intermedia. Solo quería aclarar mi cabeza por un tiempo antes de regresar y concentrarme nuevamente en mi entrenamiento sin interferencias. Liu Men lo interrumpió. ¿Qué? ¿Ya has llegado al Soul Warrior en la etapa media? Recuerdo cuando una vez llegamos a la etapa de personajes del alma al mismo tiempo. Fue solo hace un año. Ahora soy un personaje del alma en la etapa intermedia, pero ya has mejorado tanto. Esta vez, Zhang Yang no se molestó en seguir adulando a Liu Men tan descaradamente como antes. En cambio, solo podía soltar un grito de asombro. Una mirada de desprecio por Zhang Yang brilló en sus ojos ante eso. Mirando hacia otro lado para mirar a un lado de la calle, abrió la boca para hablar, no soy como algunas personas que simplemente están ociosas todos los días. Zhang Yang se sintió bastante avergonzado por sus palabras. Abandonando esta línea de conversación, Zhang Yang levantó la vista con una sonrisa y señaló un puesto callejero cercano, pequeña hermanita, quiero decir, Liu Men. Hay un puesto de venta de tangulu por allí, a muchas chicas les encanta comer esto. Como te has centrado en tu entrenamiento, estoy seguro de que no puedes comer esto mucho, ¿verdad? Déjame conseguirte una brocheta. Luego de hablar, Zhang Yang tomó una brocheta de tangulu antes de caminar de regreso al lado de Liu Men. A pesar del robo, el vendedor no estaba dispuesto a parecer descontento. En cambio, el vendedor logró forzar una sonrisa de satisfacción en su cara envejecida. Curiosamente, Liu Men tomó lo que le ofrecieron y lo miró. Una lengua rosada se extendió desde sus labios para lamer el glaseado sobre ella, provocando una sonrisa en sus labios. Su sonrisa era tan rara para Zhang Yang, como una flor de ciruelo en invierno, que no pudo evitar mirarla un poco más desde un lado. Y así, el grupo continuó viajando por el centro de la ciudad con Zhang Yang continuando comprando varias chucherías y juguetes para el placer de Liu Men. Todo se hizo con la esperanza de ganar otra hermosa sonrisa de ella. Acababan de pasar por uno de los callejones más sombríos cuando un joven más bien distraído pero vestido de maldad salió a trompicones. Murmurando incoherentemente para sí mismo sin parar, el joven parecía como si ni siquiera se hubiera dado cuenta del grupo de personas en las calles. De esta manera, continuó tropezando hacia adelante, cuando de repente, se estrelló directamente contra Liu Men. La aparición de este joven fue muy repentina, y Liu Men había estado preocupado en ese momento por Zhang Yang presentándola en una tienda de satén cercana. No había esperado que alguien se estrellara contra ella, y debido al estado de confusión de Bai Yunfei, no había intención de chocar con ella. Debido a esa falta de intención, no pudo sentirlo como un cultivador de almas, lo que resultó en que los dos cayeran al suelo. Todo lo que Bai Yunfei pudo sentir en ese momento fue un gran dolor de cabeza. Todo tipo de información fluía por su cabeza sin parar, e incluso ahora, ni siquiera estaba seguro de dónde estaba. De repente, Bai Yunfei sintió que su cuerpo chocaba con algo antes de que la sensación de caer se precipitara hacia él. Después de eso, pudo sentir caer sobre algo suave y una delicada fragancia que goteaba en su nariz. No estaba seguro de si fue la colisión, la caída, el aterrizaje o la fragancia lo que hizo que Bai Yunfei volviera a la conciencia, pero fuera lo que fuera, le permitió recuperar el control de su cuerpo. Aunque todavía no había vuelto a la plena conciencia. Sacudiendo la cabeza, Bai Yunfei se puso de pie antes de finalmente darse cuenta de la situación. Una joven vestida de azul se sentó frente a él en el suelo. Estupefacta, su delicado rostro estaba inclinado hacia él, pero ni una sola palabra salió de su boca. Señorita, lo siento. No quise tropezar contigo, ¿estás bien? Conectando los puntos, Bai Yunfei se dio cuenta de que tenía que haberse topado con ella y se apresuró a disculparse. Bajando la espalda para alcanzar y tirar de su muñeca de color blanco pálido, Bai Yunfei la ayudó a ponerse de pie con una secuencia de movimiento muy natural. Fue entonces cuando Bai Yunfei notó que el tangulu desechado en el suelo. Avergonzado, Bai Yunfei se rascó la cabeza tímidamente y miró a izquierda y derecha, solo para ver al vendedor de tangulu a un lado. En aras de complacer a Liu Men, Zhang Yang había ordenado al vendedor que los acompañara. Bai Yunfei siguió corriendo y sacó una moneda de cobre y se la entregó al vendedor antes de regresar con un tangulu.
Señorita, aquí hay un Tangulu como compensación. Espero que me perdones, realmente digno, explosión. Antes de que Bai Yunfei pudiera terminar de hablar, algo poderoso golpeó su cintura izquierda. Hubo un destello de dolor, y luego Bai Yunfei fue arrojado a un lado de la calle. La pierna derecha de Zhang Yang cayó lentamente hacia atrás para pararse en el suelo. Su cuerpo entero temblaba de indignación, y su rostro tenía una expresión malévola, marcando un marcado contraste con el joven noble tolerante que era antes. Mirando a Bai Yunfei, los ojos de Zhang Yang tenían un aura muy distinta de intención asesina para ellos. Eres humilde plebeyo. ¿Cómo te atreves a maltratar a mi Menger? Te haré que te maten. Capítulo 2. Técnica de actualización de equipos. Soportando el dolor en su cintura, Bai Yunfei logró levantarse lentamente para ponerse de pie, solo para mirar estupefacto al joven de aspecto siniestro que estaba frente a él. ¿Cómo podría hacer algo así? Sentí como si mis acciones fueran naturales. ¿Qué está pasando? Ahora, Bai Yunfei había vuelto a la conciencia completa. Pero cuando pensó en la actitud de la joven frente a él, no se atrevió a creer en lo que acababa de hacer. Los nobles justo enfrente de él, ¿no eran personas que no podía arriesgarse a ofender? Estas eran personas a las que no les importaba la vida de plebeyos como él. La sola idea de eso hizo que Bai Yunfei se debilitara en las rodillas. Sin atreverse a mirar estas dos figuras, se inclinó profundamente y dijo: «Querida señorita, por favor perdóneme, realmente no quise ofenderte. Espero que encuentres en tu corazón perdonarme, te perdono». «Plebeyo, ¿realmente crees que mi hermana menor Menger es alguien a quien podrías tocar? Terminaré con tu humilde vida aquí y ahora». Zhang Yang se rió desagradablemente. Mirando a Bai Yunfei como si fuera un hombre muerto caminando, Zhang Yang se adelantó con el brazo derecho extendido. Su puño derecho tenía una serie de venas azules saliendo de debajo de su carne, y con cada paso que daba, los músculos de su brazo parecían crecer aún más. Cuando Bai Yunfei levantó la cabeza para mirar, un dolor feroz lo picó en el momento en que sus ojos hicieron contacto con Zhang Yang. Algo de las profundidades de su alma inundó su cuerpo, haciendo que temblara brevemente antes de caer al suelo. A sus ojos, el Zhang Yang entrante ya no era un hombre, sino un demonio horrible. Las manos que vinieron hacia él eran garras afiladas, y si se tratara de apretar suavemente alrededor de él, Bai Yunfei sería aplastado como una hormiga. «Zhang Yang, espera, dije que lo quería muerto». Justo cuando Bai Yunfei sentía que iba a colapsar, una voz armoniosa como el sonido de la naturaleza resonó en sus oídos, aliviando algo de la presión sobre su cuerpo. Deteniéndose en sus pasos, Zhang Yang se volvió para mirar a Liu Meng con curiosidad. «Liu Meng, este plebeyo te ha abordado. ¿No se merece la muerte? Le enseñaré una lección para que puedas desahogar tu ira». Frunciendo el ceño, Liu Meng lanzó otra mirada despectiva a Zhang Yang. «¿No soy tuyo? Por favor, mira lo que estás diciendo». Luego, echando un ojo para mirar detrás de él, continuó. «Esta persona se ve bastante fuera de sí, por lo que debe haber sido un accidente. Incluso si me ofendiera, no habría necesidad de que muriera». Aturdida, Bai Yunfei miró a Liu Meng como si estuviera en trance. ¿Me está suplicando? Qué joven tan razonable, es como un hada, ya te dio una patada, ¿ves lo herido que está? Que eso sea suficiente castigo para él». El ojo de Liu Meng parpadeó hacia el Tangulu que Bai Yunfei le había comprado antes. Hubo un destello de luz como si estuviera pensando en algo. Inesperadamente, ella lanzó una sonrisa hacia Bai Yunfei. «Jaja, si acaso, él ya trató de pagarme con otro Tangulu, pero fue pateado al suelo por ti». Su sonrisa había obligado al corazón de Bai Yunfei a latir más rápido que antes cuando lo vio. Su rostro comenzó a enrojecerse con un calor rojo, y su mente se sentía como si nadara. ¡Qué hermosa es! Al ver cómo Liu Meng trataba a este plebeyo con una sonrisa tan grande, un destello de odio amargo entró en sus ojos. ¿Cómo podríamos dejarlo oír tan fácilmente? Por lo menos, deberíamos cortarle una de sus manos. «Il Yanger». Una voz digna de repente ladró, interrumpiendo el discurso de Zhang Yang. Caminando detrás de los dos jóvenes estaba el hombre de mediana edad antes. «Padre. Tío». Al que tanto Zhang Yang como Liu Meng llamaron con tanto respeto fue el padre de Zhang Yang y el señor de la casa de Zhang. Zhang Zenshan. Menger tiene razón. Como cultivador de almas, ¿cómo podrías discutir con personas de su clase? Incluso planeas matar en las calles, ¿no tienes miedo de perder la cara por nuestro Zhang? El hombre ladró para reprender a su hijo por su comportamiento.
Hace solo un momento, el corazón de Bai Yunfei amenazaba con saltar de su pecho cuando Zhang Yang amenazó con cortarse las manos. Al escuchar a este hombre de mediana edad que abogó por eso, Bai Yunfei dejó escapar un suspiro de alivio, pero cuando el hombre lo miró, Bai Yunfei inmediatamente sintió como si todo su cuerpo hubiera sido arrojado al hielo. Incluso su alma se estremeció ante la mirada del hombre. Era muchas veces más intimidante que la que Zhang Yang le había dado. Incluso respirar era un desafío para él ahora. Afortunadamente, esta sensación solo había sido por un momento antes de alejarse. Bai Yunfei, agitado, podía sentir gotas de sudor gotear de su cara una tras otra. Tu madre todavía está esperando que regresemos, no la dejes esperar aún más. Zhang Zenshan habló. Pero viendo que su hijo todavía estaba bastante descontento con el resultado, dejó escapar una sugerencia casual. Si todavía no estás satisfecho con este, deja que tus sirvientes le enseñen una lección. No dispuesto a decir nada más, Zhang Yang miró a uno de sus sirvientes antes de irse con los demás al centro de la ciudad. Dos de sus sirvientes no se fueron con él. En cambio, miraron siniestramente a Bai Yunfei mientras se acercaban a él. Ahora que Zhang Zenshan había hablado, Bai Yunfei sabía que no podría escapar de esta paliza hoy. Si se resistiera, las posibilidades de lesionarse aún más solo aumentarían. Sin otra opción, se hizo un ovillo y se protegió la cara mientras los dos hombres comenzaron a golpearlo con las manos y los pies. Ya a cierta distancia, Zhang Yang no pudo evitar echar una mirada hacia atrás con resentimiento. Sin embargo, luego volvió la cabeza para mirar a Liu Meng por un breve momento antes de volver a disfrazarse de un noble elegante. Agitando su abanico, continuó presentándole a Liu Meng las diferentes partes de la ciudad de Talus. Más tarde esa noche, Bai Yunfei arrastró su cuerpo golpeado y cansado de regreso a su casa. Empujando las puertas tambaleantes de la entrada, pasó por el estrecho pasillo y entró en la cama simplista. Había varios agujeros en el techo para que la luz de la luna pudiera brillar y dar algo de luz a la cabaña. Todo lo que valía en su casa ya estaba vendido. Originalmente, tenía una habitación al lado, pero incluso eso también se vendió. Sentado en la parte superior de su cama, Bai Yunfei miraba abatido la parte superior de su techo. Frotando las manchas negras y azules de su cuerpo, Bai Yunfei no pudo evitar derramar algunas lágrimas de decepción. Resistencia. Humillación. Inutilidad. ¿Qué hay de eso? No podía hacer nada para cambiarse a sí mismo, mientras acariciaba el colgante de piedra de jade que colgaba de su cuello, las lágrimas de sus ojos comenzaron a disminuir. Este colgante tenía la forma de una nube cruda debido a su destreza artesanal, y uno podría decir que obviamente estaba hecho de material de baja calidad. Pero debido a que Bai Yunfei había mantenido este colgante junto a él en todo momento y lo había tocado durante años, tenía una sensación especialmente brillante y brillaba hasta cierto punto. Este fue el recuerdo que le dio su madre. Madre, ¿hay realmente un punto para que yo viva así? Bai Yunfei murmuró para sí mismo mientras miraba el colgante. Un día, cuando mi pequeño Yunfei crezca, será como una nube blanca en el cielo. Flotando libremente bajo los cielos sin preocuparse. Las amorosas palabras de su madre comenzaron a resonar en sus oídos. Limpiándose las lágrimas de la cara, Bai Yunfei le abofeteó a la fuerza con las manos. No puedo pensar así. El cumpleaños de la madre se acerca pronto. Solo necesito algo de dinero para poder reparar la tumba de la madre y el abuelo. No puedo dejar que me vean tan infeliz como este. Con muchas respiraciones profundas, Bai Yunfei se calmó y comenzó a repensar los acontecimientos que ocurrieron hoy. ¿Qué está pasando conmigo? Yo no, me sentía como en las calles. ¿Por qué demonios fui y provoqué a esos nobles? Aunque todavía soy yo. Pero, siento que tengo muchas más cosas en mi cabeza ahora, puedo sentirlo, pero realmente no puedo recordarlo claramente. Tal vez he trabajado tan poco que estoy empezando a ver cosas. Sin embargo, ayer no me sentía extraño. Bateándose la cabeza, Bai Yunfei parecía estar tratando de refrescar su memoria. Técnica de actualización de objetos, ¿qué es eso? Fue justo en ese momento que algo debajo de su cama cedió repentinamente, forzando a su cama de balancearse inestablemente. Uf, ¿qué se soltó ahora? Esta estúpida cama, realmente ahora, al agacharse, Bai Yunfei pudo ver que el lado izquierdo de la cama era claramente más corto que el otro lado. Originalmente, tenía algo apuntalado debajo. Pero cuando se movió sobre su cama, el movimiento repentino llevó el objeto a otra parte. A tientas debajo de la cama, Bai Yunfei recuperó un solo objeto. Era solo un ladrillo.
Justo cuando estaba a punto de levantarlo y restablecer la cama, una repentina notificación apareció en su cabeza. Grado de equipo. Ataque normal. 9 requisito de actualización. 1 puntos de alma. Esta notificación repentina había sorprendido a Bai Yunfei, haciendo que el ladrillo cayera de su mano al suelo. Al mismo tiempo, la notificación desapareció de su mente. Temeroso, Bai Yunfei miró a su alrededor por un tiempo, solo para ver que nada estaba mal. Después de mucho tiempo, Bai Yunfei finalmente logró recuperar el coraje y volvió a levantar el ladrillo. Efectivamente, tan pronto como recogió el ladrillo, apareció la misma notificación. Cuando dejó el ladrillo, la notificación desapareció. Y cuando lo recogió, la notificación apareció nuevamente. Sí, esto lo señala, pero, ¿qué significa la actualización? Potenciar y... Otra notificación apareció en su cabeza. En el segundo siguiente, su mente se quedó en blanco como si algo de las partes más íntimas de su alma disminuyera. Pero incluso antes de que pudiera hablar, el sentimiento desapareció. Actualización exitosa. Otra notificación similar a la última apareció en su cabeza, lo que lo llevó a mirar el ladrillo en su mano. Grado del equipo. Nivel de actualización normal. +1 ataque. 9 ataque adicional. 1 requisito de actualización. 2 puntos de alma. Al parecer, parecía como si el ladrillo en la mano de Bai Yunfei se volviera un poco más pesado que antes. También se sintió un poco más fuerte también. Pero Bai Yunfei no sabía si esto era solo una ilusión suya. Otra notificación. Ataque, ¿eso significa lo fuerte que es? Si lo actualizo, ¿se hace más fuerte? ¿Qué demonios? ¿Estoy soñando o algo así? Presionó una mano en la parte lesionada de su cintura, solo para estremecerse y respirar profundamente 2 veces con aire helado. No estaba soñando. Tal vez esto, ¿tiene algo que ver con mi comportamiento extraño hoy? Pensando mucho en ello por un tiempo, Bai Yunfei sacudió la cabeza. No tenía sentido seguir pensando en eso ahora ya que no había ninguna pista a seguir. No le dolió, así que no se sintió tan mal por eso. Si sigo actualizándolo, ¿qué va a pasar? Bai Yunfei no pudo evitar sentir curiosidad por esto. Potenciar. Como si su corazón hubiera dado un vuelco, Bai Yunfei miró hacia el ladrillo. Actualización exitosa. Grado del equipo. Nivel de actualización normal. +2 ataque. 9 ataque adicional. 2 requisito de actualización. 3 puntos de alma. Agitando el ladrillo, Bai Yunfei sintió que el ladrillo se había vuelto un poco más resistente que antes. Vamos a intentarlo otra vez y... No mucho tiempo después, actualización exitosa. Grado del equipo. Nivel de actualización normal. +6 ataque. 9. Ataque adicional. 6. Requisito de actualización. 7 puntos de alma. Pero luego, la próxima vez que Bai Yunfei lo actualizó, surgió un resultado inesperado. Actualización fallida. ¿Qué? ¿Ha fallado? ¿Qué significa eso? Mirando el ladrillo, pudo ver que el nivel de actualización había pasado de +6 a +5. Entonces, también puede fallar. ¿Y el fracaso significa, bajará un nivel? Y ahora estaba aún más curioso. Ya estaba cautivado por esta cosa interesante como un niño pequeño que tropieza con un juguete nuevo. Ya no miraba el ladrillo con cada mejora, Bai Yunfei miraba el ladrillo y pensaba sin parar. Potenciar. 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 Se sintió bastante emocionado por esto, pero incluso mientras pensaba en la orden, una repentina punzada de mareo golpeó su cabeza. Se sentía como si su alma se hubiera vaciado, y su mente se estaba desvaneciendo rápidamente cuando se desplomó sobre su cama. Sin embargo, justo antes de que pudiera perder la conciencia, podía sentir vagamente una serie de notificaciones aparecer en su cabeza. Actualización exitosa. Grado del equipo. Nivel de actualización normal. +10 ataque. 9. Ataque adicional. 16. +10 efecto adicional. Los ataques tienen un 1% de probabilidad de aturdir al objetivo durante un máximo de 3 segundos. Si ataca la cabeza, la probabilidad de aturdimiento aumenta al 5%, requisito de mejora. 7 puntos de alma. Capítulo 3. Tío Wu. Esta noche fue una noche tranquila. Debido a los agujeros rotos en el techo, la luz de la luna pudo hacer brillar sus rayos a través de estos agujeros e iluminar la cama ligeramente torcida debajo de ella. A partir de ahí, la persona que dormía sobre ella se colocó en un ángulo igualmente torcido. Entonces, de la nada, se escuchó un leve crujido en la puerta de aspecto destartalado. Tan silencioso como un gato, 2 siluetas entraron en la habitación. Cuando vieron al joven durmiendo profundamente en su cama, los dos bajaron la guardia aliviados. ¿Es él?
Uno de ellos le preguntó al otro. Al tomar prestada la iluminación emitida por la luz de la luna, la otra persona a la que le habían preguntado asintió con la cabeza. Sí. Ese es él. Empecemos a trabajar entonces. Caminando hacia la cama, uno de los dos hombres desató un saco de arpillera de su hombro y lo desplegó en el suelo al lado de la cama. A juzgar por sus acciones, parecía que los dos estaban listos para meter al joven dormido en el saco. No nos culpes a dos hermanos por esto, chico. Solo culpe a su propia suerte por haber enojado al joven maestro. En cualquier caso, no tiene sentido vivir una vida tan pobre, sería mejor morir ahora y reencarnar. Haz tu mejor esfuerzo para reencarnarte en el hogar de una familia rica la próxima vez. Corta la mierda y date prisa y mételo en la bolsa. ¿Por qué está sosteniendo un ladrillo? Lo está agarrando con bastante fuerza, olvídalo y deja que lo tenga. Tengo un plan. Cuando lleguemos al lugar, no le daremos armas. Simplemente le dejaremos tener ese ladrillo. Él va a morir de cualquier manera. Cuando el joven maestro se entere, definitivamente será feliz. Quién sabe, podría recompensarnos. Jaja. Es un plan malo, pero me gusta. Trabajando ágilmente, los dos hombres trabajaron como si hubieran hecho esto muchas veces en el pasado. Cargando al joven en la bolsa y atándolo con fuerza, lo arrojaron sobre sus hombros y abandonaron la habitación para desaparecer en la noche. Bai Yunfei estaba durmiendo muy bien. A pesar de que sus sentidos estaban ligeramente nublados, se sentía muy cálido en todo su cuerpo. Tampoco sabía dónde estaba, pero no quería pensar en eso para poder seguir durmiendo. Joven muchacho, despierta, date prisa ahora. La repentina intrusión en la voz de alguien inmediatamente hizo que Bai Yunfei se despertara. Sintiendo que alguien estaba temblando sobre sus hombros, los ojos de Bai Yunfei se abrieron y se enderezaron. Rascándose la cabeza de niebla, Bai Yunfei murmuró, «¿Ua? ¿Dónde estoy?» Se le ocurrió todo de una vez. Esta no era su casa. Estaba durmiendo sobre paja, y justo a su lado había un anciano con cabello blanco y una expresión de preocupación en su rostro. «Anciano señor, ¿dónde está este lugar? ¿Por qué estoy aquí?» El tono preocupado de este viejo había ayudado a Bai Yunfei a relajarse un poco, pero no lo suficiente como para evitar que le preguntara al viejo. ¿Qué? Ni siquiera sabes por qué fuiste capturado y traído aquí. Oh joven muchacho, has ofendido a alguien a quien no deberías haber ofendido. Supongo que fueron los animales del Zan los que te trajeron aquí. ¿Los Zangs? ¿Zan-yang? Bai Yunfei se quedó sin palabras al principio, pero la respuesta le llegó lo suficientemente rápido. Ah, si lo conoces, ¿cómo lograste enojarlo? ¡Ay de ti! El viejo suspiró y sacudió la cabeza. Mirando alrededor del lugar, Bai Yunfei volvió a preguntar. ¿Qué estamos haciendo encerrados aquí? ¿Cómo salimos? Aparte de la capa de heno que cubría el piso, no había nada más en esta habitación. No había elementos, ni ventanas, ni nada. A su izquierda, Bai Yunfei podía ver varias barras de madera. ¿Era una celda de la cárcel? Las paredes de esta habitación tenían entre 3 y 4 metros de altura, y un poco más allá de estos barrotes había un amplio campo de unos 100 metros de circunferencia. Pero más allá de eso, Bai Yunfei pudo ver varias capas de asientos elegantes. Él y los viejos estaban juntos en un rincón de esta habitación. Y al otro lado, a cierta distancia, había aproximadamente 10 hombres. Pero en comparación con el viejo, todos estos hombres parecían extremadamente viciosos. Uno solo necesitaría una sola mirada para saber que estos hombres no eran del tipo más amable. Pero a pesar de lo viciosos que parecían, todos estaban acurrucados juntos en su propio rincón y susurrados para sí mismos como si se ocuparan de sus propios asuntos. «Sal». El anciano tenía una expresión extraña en su rostro ante esas palabras. «Muchacho, me has querido. Todos en la ciudad de Talus saben que solo unas pocas personas pueden vivir y escapar ofendiendo al joven heredero de los Zan». ¿Qué? ¿Voy a morir? Bai Yunfei gritó con una voz más alta que antes, haciendo que las miradas desagradables de los otros habitantes de la habitación se concentraran en él. Frenéticamente, Bai Yunfei le preguntó al anciano con una voz más tranquila que antes. «Anciano señor, ¿está siendo sincero?» Mi querido muchacho, no tengas miedo. Bueno, para ser sincero, tener miedo tampoco te hará bien aquí. El viejo se frotó el hombro. Los escuché decir antes que nos harán pelear con alguien. Si podemos sobrevivir, nos dejarán ir. Hubo una risa hueca después de esto. Claramente, el viejo no creía que, como viejo y joven, tenían buenas posibilidades de sobrevivir. Lucha y
Bai Yunfei tembló para sí mismo con el terror acumulándose en su corazón. De alguna manera, la expresión reconfortante en el rostro del anciano había sido suficiente para calmarlo hasta cierto punto. Quizás la amable expresión de este anciano fue similar a la de su propio abuelo. Anciano señor, mi apellido es Wu, así que llámame tío Wu. Tío Wu, ¿por qué estás aquí también? Había sido algo inesperado ver que el amable anciano se angustiaba de repente. Solo había una mirada malévola en sus ojos y sus dientes estaban apretados como si se convirtiera en una especie de bestia viciosa lista para destrozar a alguien. Esta repentina transformación del viejo causó que Bai Yunfei se sobresaltara. Bai Yunfei encogió su cuerpo en la esquina y comenzó a sentir miedo por sí mismo. Pasó algún tiempo antes de que la ira del viejo finalmente desapareciera de sus ojos. Respirando hondo, finalmente habló. Mis disculpas, te asusté. Al ver que el viejo había vuelto a la normalidad, Bai Yunfei dio un suspiro de alivio y agitó la mano. No lo hiciste. Tío Wu, si no quieres hablar de eso, entonces no hay necesidad de hablar de eso. En verdad, no es algo que deba mantenerse en secreto. Fue porque tenía un cortador de madera en la mano cuando intenté matar a Zhang Yang. Pero a la mitad, sus subordinados me atraparon y me arrojaron aquí. ¿Qué? De todas las razones por las que Bai Yunfei pensó que el viejo estaba aquí, esta no era una de ellas. Ese animal, Zhang Yang. Él es la razón por la que mi nieta está muerta. El cuerpo del tío Wu estaba lleno de emociones mientras continuaba hablando. Mi pobre y pequeño Yuer solo tenía 16 años. Hace 3 días, mi querida nieta habló sobre comprar un perno de tela para hacerme una túnica. Dijo que con la llegada del invierno, no iba a dejar que me congelara. En este punto, los ojos del tío Wu estaban llenos de una amorosa devoción por su nieta. Y por la pequeña sonrisa en su rostro, Bai Yunfei podía decir que este viejo amaba mucho a su nieta. El abuelo de Bai Yunfei lo miró una vez también de la misma manera, después de todo. Pero cuando salió, el cielo consideró apropiado separarnos a los dos para siempre. Las lágrimas brotaron libremente de los ojos del tío Wu por el dolor que sentía. La vecina de al lado se las arregló para decirme que los sirvientes de Zhang Yang se llevaron a la pequeña Yuer, pero cuando llegué allí, ella, ya era un cadáver helado. Mi pequeño Yuer. Mi querida nieta. No dispuesta a aceptar los insultos de Zhang Yang, finalmente fue asesinada por él. Una vez más, la expresión feroz de una bestia primitiva apareció en la cara del tío Wu. Esta vez, sin embargo, Bai Yunfei ya no tenía tanto miedo como antes. En cambio, él también se sintió tan enojado y triste por la historia del tío Wu. Mis vecinos me aconsejaron que me tragara la ira después de enterrar a mi querida nieta. Dijeron que no podría luchar contra los Zhang. Lo sabía. Somos plebeyos después de todo. Incluso si los Zhang mataran a varios de nosotros, el señor alcalde solo nos haría la vista gorda. Nuestras vidas son como hormigas para personas como él. Pero aún así, mi odio se mantuvo. Si no podía hacer nada, ¿cómo podría disculparme con mi querida nieta? Moriría con eterno arrepentimiento. Y entonces agarré el helicóptero de madera en mi casa y aproveché el tiempo que estaría borracho del burdel. Cuando salió, aproveché la oportunidad para correr hacia adelante y cortarlo en pedazos. Quería que pagara la vida de mi nieta con la suya. Pero ni siquiera podía tocar su ropa. Fui detenido por esos matones suyos y encarcelado aquí como resultado. Ya ha pasado todo un día y una noche, tos con tos. Debido a su excesiva agitación, el anciano comenzó a toser tan pronto como terminó de hablar. Durante todo el tiempo, el tío Wu contó su historia, Bai Yunfei estuvo callado. No tenía palabras para consolar al hombre, y todo lo que podía hacer era aferrarse al hombre con una mano temblorosa. Bai Yunfei le dio unas palmaditas en la espalda y habló con preocupación. Tío Wu, por favor cálmate. No hace bien a tu cuerpo. No es humano, sino una bestia con piel humana. ¿Algún día, obtendrá lo que se merece? El tío Wu parecía estar perdido en sus pensamientos cuando miró a Bai Yunfei. Después de un período de silencio, el hombre finalmente habló. ¡Ay! Mi pequeña Yuer, solía tomar mi mano de esta manera y me daba palmaditas en la espalda y me regañaba por ser demasiado emocional. Muchacho, todavía no te he preguntado tu nombre, ¿verdad? Mi nombre es Bai Yunfei, puedes llamarme Yunfei. Ah, sí, Yunfei. Puedo ver que eres un buen niño, los niños como tú son cada vez más raros. Hoy en día las personas son todas iguales, sin importar si lo ocultan o no. Solo se preocupan por sí mismos y no les importa si alguien muere. Si pueden hacerlo, lo harán.
A las personas les gustan, han tirado lo que significa ser humano. Mientras una persona viva en este mundo, siempre debe vivir una vida libre de culpa y con una conciencia clara. Tan pronto como terminó de hablar, el anciano miró a Bai Yunfei. ¿Qué pasa? ¿No estás de acuerdo con lo que dije? No, eso no es. Acabo de recordar a mi abuelo fallecido. Él, alguna vez dijo estas palabras antes. Fue justo en este momento que varios hombres aparecieron justo afuera de los barrotes de la prisión. Dejando caer un cubo de bollos al vapor y un cubo de agua frente a las puertas, uno de los hombres gritó. Hola, muchachos. Ven y come. Come tanto como puedas, necesitarás esa fuerza para luchar por tus vidas lo suficientemente pronto. Como había un montón de bollos al vapor en el cubo, el tío Wu solo se levantó para tomar algunos después de que el resto de la gente en la celda se saciara. Recogiendo un tazón de agua, regresó al lado de Bai Yunfei y le entregó un poco. ¿Tienes hambre? Come ahora, entonces, necesitarás esa fuerza para sobrevivir. Mientras los dos comían sus bollos al vapor, el tío Wu y Bai Yunfei comenzaron a hablar entre ellos. Cuando Bai Yunfei vio la expresión amable en el rostro del hombre mayor, Bai Yunfei pudo sentir que su corazón temblaba ligeramente. Desde que falleció su abuelo, Bai Yunfei nunca pensó que sería capaz de volver a encontrarse con esta sensación cálida. Terminando sus bollos al vapor, los dos continuaron hablando por un rato. En poco tiempo, el tío Wu se sintió cansado y se apoyó contra la pared para dormir un poco. Bai Yunfei continuó acurrucado en la esquina solo. Fue solo ahora que logró recordar los eventos que ocurrieron ayer. ¿Por qué no tengo heridas en mi cuerpo? Bai Yunfei se dio cuenta de repente. De alguna manera, la paliza que recibió ayer se había ido por completo. Incluso su cuerpo se sentía bastante cómodo en lugar de no. Yo, salí ayer por la noche. ¿Por qué sin embargo y? Correcto. Estaba mejorando el ladrillo. Sintiendo inconscientemente el área a su alrededor, los dedos de Bai Yunfei tocaron inesperadamente algo con bordes y esquinas muy distintos. Era el ladrillo de ayer. El ladrillo que había estado sosteniendo desde que se desmayó. Cuando te trajeron ayer por la noche, estabas aferrado a ese ladrillo, ¿tal vez hay algún tipo de significado especial para ese ladrillo? Preguntó el tío Wu, pero había duda en su voz. No, en realidad no. Este es solo el ladrillo que utilizo para nivelar mi cama. Bai Yunfei realmente no sabía cómo explicar la situación, pero por suerte para él, al tío Wu no parecía importarle el tono nervioso de Bai Yunfei. Se rió de la respuesta de Bai Yunfei, pero más allá de eso, el hombre mayor no dijo nada más. Mirando hacia abajo, Bai Yunfei miró el ladrillo en su mano. Grado del equipo. Nivel de actualización normal. Más 10. Ataque. 9. Ataque adicional. 16. Más 10 efecto adicional. Los ataques tienen un 1% de probabilidad de aturdir al objetivo durante un máximo de 3 segundos. Si ataca la cabeza, la probabilidad de aturdimiento aumenta al 5%. Requisito de mejora. 12 puntos de alma si, lo que pasó anoche fue real entonces, 10 efecto adicional. Maravilloso. ¿Qué significa eso? Entonces, si golpeo a alguien con este ladrillo, ¿puedo aturdirlo? ¿Por qué hay un porcentaje entonces? ¿Debería intentar actualizarlo de nuevo? Pero la idea de actualizar el ladrillo fue abandonada rápidamente. Perdió su conciencia ayer por la noche debido a eso. ¿Cómo podría tratar de actualizarlo nuevamente en esta situación como si no hubiera nada de qué preocuparse? Mientras sostenía el ladrillo, Bai Yunfei se encontró perdido en sus pensamientos. El tiempo pasó de esta manera antes de que un repentino clamor lo sacara de sus pensamientos. Girando la cabeza, Bai Yunfei pudo ver que los elegantes asientos alrededor del lugar comenzaban a llenarse de todo tipo de personas. Todos llevaban túnicas de aspecto rico y todos parecían pertenecer a una familia rica. Cada uno de ellos tenía una mirada expectante en sus rostros y hablaban entre sí. Algunos de ellos incluso apuntaron con sus dedos hacia los prisioneros y susurraron aún más sobre algo. Damas y caballeros. Les doy la bienvenida a todos al Coliseo. De repente, una voz fuerte resonó en todo el lugar. Aquellos nobles susurrantes se callaron de inmediato y sus rostros se iluminaron de emoción. Algunos de ellos parecían aún más locos. Estos humildes plebeyos pronto lucharán entre sí como animales salvajes por el bien de la supervivencia. Hoy tendremos un coliseo emocionante y sangriento. Disfrutemos todos de la fiesta visual de hoy. Capítulo 4. Masacre en el Coliseo. El Coliseo fue uno de los lugares más populares en el inframundo de Talus City.
Fue controlado por los Zan, y muchas familias ricas y nobles vendrían a verlo. En toda la provincia de Azure Cloud, había muchas personas que lo sabían. Este era un lugar donde los nobles podían usar para matar el tiempo cuando tenían tiempo que perder. Este era un lugar donde podían ver una escena primitiva de carnicería a su gusto. A pesar de ser llamado Coliseo, no era un lugar donde se pelearan las bestias. Los que estarían luchando aquí serían humanos. Los ojos de Bai Yunfei estaban muy abiertos, y su boca también se abrió de asombro. Incluso todo su cuerpo temblaba por el miedo que sentía, nunca imaginó que sucedería un evento tan brutal entre humanos. En el centro del Coliseo, dos figuras de color rojo se enfrentaron en una feroz batalla cuerpo a cuerpo. En aras de prolongar el tiempo dedicado a la lucha, las armas generalmente no estaban permitidas en el Coliseo. Si uno quisiera vivir, tendría que usar sus manos, brazos, cabeza e incluso dientes. Fue solo cuando el enemigo se volvió incapaz de mantenerse en pie, se le permitiría vivir. Pero ser derrotado generalmente significaba la muerte. Y fue por esa razón por la cual estas figuras eran de color rojo, fue porque estaban empapadas en su propia sangre. No solo era su sangre, también era la sangre de su enemigo. Uno de los dos combatientes fue construido como un oso y tenía cejas igualmente gruesas. A partir de ahora, estaba jadeando fuertemente, y uno de sus ojos ya no era más que un desastre sangriento. Su oreja izquierda ya había sido arrancada de su cuerpo principal, y su cuerpo temblaba por el dolor y la adrenalina que lo recorrían. Desde su ojo restante, se podía ver la locura en ellos. Se escuchó un aullido primitivo parecido a una bestia antes de levantar uno de sus puños para atacar al hombre más pequeño frente a él. El otro hombre también resultó gravemente herido, pero parecía estar en un estado de salud mucho mejor que el otro. Cuando el primer hombre llegó con el puño extendido, el segundo decidió no esquivar. En cambio, se encontró con el puño del hombre con uno de los suyos para una colisión de puño a puño. En el momento en que el segundo hombre golpeó hacia afuera, su brazo derecho pareció hincharse hasta cierto punto. Y cuando los dos puños chocaron, un grito miserable brotó del primer hombre antes de retroceder varios pasos. Los dedos de su mano derecha estaban doblados en formas anormales y se podía ver sangre saliendo de sus heridas. Había algunas partes de su brazo donde se podía ver el hueso sobresaliendo. El otro hombre sacudió su mano para limpiar la sangre de su brazo, la sangre de su oponente. Incluso lamió un poco en su emoción con sus ojos emitiendo un brillo aterrador. No parecía un humano en este momento. En cambio, parecía más una bestia lista para matar a su presa. La audiencia que mira desde el anillo exterior dejó escapar gritos y gritos emocionados al verlo. En este momento, estos nobles elegantes y distinguidos no tenían ni una pizca de esa actitud hacia ellos. Sus rostros estaban sonrojados por la emoción y sus ojos estaban muy abiertos, como si temieran perderse ni un segundo de la emoción que sucedía frente a ellos. Al igual que Bai Yunfei, toda la audiencia sintió que todo su cuerpo comenzó a temblar. Pero la única diferencia entre los dos era que temblaban de emoción mientras Bai Yunfei temblaba de miedo. Alrededor de los dos combatientes en el campo, había múltiples manchas de sangre empapadas en el suelo. Aparte de la sangre, también estaban los cadáveres de varias otras figuras de las peleas anteriores. Arriba, en la terraza, había varias sillas lujosas. Fuera de estas sillas, 3 de ellas estaban ocupadas por 3 figuras que observaban el evento abajo. El de la izquierda no era otro que Zhang Yang. Todavía interpretando el papel de un elegante joven noble con su fanático, Zhang Yang señaló al hombre de mediana edad que estaba abajo y le habló a la persona a su lado. Segundo maestro Zen, ¿cómo te sientes acerca de este coliseo mío? Es un lugar que hace hervir la sangre de cualquier persona, ¿no? Esa persona allí es la persona más temible en este coliseo, Direwolf. Justo al lado de él había un joven de túnica púrpura más guapo que Zhang Yang. Incluso mientras miraba la sangrienta escena de abajo, su rostro no tenía emociones. Asintiendo con la cabeza, dijo: no está mal, esta persona ya está en un estado medio despierto. No pasará mucho más tiempo antes de que despierte su fuerza del alma y se convierta en un aprendiz de alma en toda regla. A pesar de que estaba felicitando al hombre, había un ligero tinte de desaprobación en su rostro, y claramente lo estaba felicitando a medias. Sin embargo, Zhang Yang no le había prestado demasiada atención y se rió. Un simple aprendiz de alma, no hay forma de que un personaje así sea digno de los ojos del señor Zen. La casa de Zen tiene tantos genios y tanta gente capaz, ¿cómo podría mi propia familia comparar? Sabía que el segundo maestro Zen venía directamente de la capital y sin duda despreciaba a su propia familia.
Entonces, el hecho de que él vino a Talus City esta vez para el Coliseo fue una maravilla por sí solo. Todo lo que Zhang Yang tenía que hacer era asegurarse de que le sirviera bien sin ofenderlo. A su derecha debía una persona envuelta de pies a cabeza con una capa negra para que no se pudiera ver su rostro. Tenía las manos cruzadas contra el pecho y la cabeza inclinada sobre él, haciendo que pareciera que estaba durmiendo. Por ahora, la batalla en el ring estaba llegando a una conclusión. Ahora que el hombre más grande ya no era rival para el hombre de mediana edad, sus movimientos eran más lentos que antes. Las heridas en su cuerpo se estaban volviendo cada vez más numerosas, y los cantos y vítores de la multitud aumentaban en volumen proporcionalmente. Al final, el hombre de mediana edad trajo al hombre más grande al suelo con una patada. Con su pie derecho golpeando el pecho del hombre, sus dos manos agarraron los brazos del enemigo derribado y le dieron un fuerte tirón. De alguna manera, los brazos del hombre fueron arrancados sin resistencia. Una ovación de volumen sin precedentes surgió de la audiencia. Debido a la naturaleza sangrienta de la escena, algunas de las espectadoras volvieron la cabeza fuera de la vista. Sin embargo, algunos de ellos miraron subrepticiamente hacia el anillo con emoción llenando sus rostros rojos. Por fin, el hombre de mediana edad puso su pie sobre la cabeza del hombre, aplastándolo como si fuera a aplastar una sandía. Al ver la sustancia blanca y roja salpicarse en el suelo, Bai Yunfei no pudo aguantar más y comenzó a vomitar en una de las esquinas de la habitación. El propio tío Wu comenzó a temblar y se aferró a Bai Yunfei. Incluso los hombres de aspecto más feroz en la sala comenzaron a temer por sus vidas también. En ese momento, las puertas de madera de esta prisión se abrieron con una docena de figuras armadas que entraron en la habitación. El hombre que lideraba el grupo se detuvo frente a ellos y ladró. Todos afuera. Toma tus armas y prepárate para luchar por tu libertad. El grupo de hombres se miraron, pero al final, salieron de la habitación uno por uno. Tío Wu y Bai Yunfei fueron los últimos dos en irse. Cada vez que una persona salía de la habitación, alguien que estaba parado a las puertas de la habitación les entregaba un arma del cofre de guerra antes de dejarlos subir al ring. Aún sin palabras, él y su tío Wu siguieron al resto del grupo. Cuando les llegó el turno de recibir un arma, al tío Wu le dieron un hacha de aspecto lamentable. De pie torpemente junto a la puerta, Bai Yunfei esperó a que le entregaran un arma propia. Pero parecía que a este hombre ya se le había revelado algún tipo de secreto y solo le sonrió a Bai Yunfei. No se le dio arma de Bai Yunfei. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi arma? Jaja, ¿no es eso un arma en tus manos? ¿Qué más quieres? Basta de mierda y vete ya. El hombre se echó a reír mientras miraba el ladrillo en sus manos. Durante todo el tiempo, Bai Yunfei había estado sosteniendo este ladrillo como si eso lo ayudara a sentirse más seguro. Con una patada sin ceremonias, el hombre envió a Bai Yunfei al ring. Persiguiendo al tío Wu, Bai Yunfei todavía estaba completamente desconcertado por la situación. Al ver a tantos nobles a su alrededor evaluar a los otros compañeros de celda suyos y de él mismo, Bai Yunfei se dio cuenta de manera sorprendente. ¿No somos más que hormigas en sus ojos? Desde arriba en la terraza, Zhang Yang se puso de pie y avanzó varios pasos para dirigirse a la multitud. Damas y caballeros. Hoy tendremos un evento especial extra. El ganador del combate anterior, Direwolf, luchará contra este horrible grupo de criminales. Terminando su discurso, Zhang Yang miró el anillo donde vio al tío Wu y Bai Yunfei parados atrás. Una mirada vil de vindicación y satisfacción entró en sus ojos al ver a esos dos, pero cuando vio el ladrillo en los ojos de Bai Yunfei, lo llevaron por un breve momento. Luego, una sonrisa apareció en su rostro antes de darse la vuelta para darle una mirada de alabanza a uno de sus subordinados. El tío Wu fue el primero en darse la vuelta cuando escuchó la voz de Zhang Yang. Mirando con odio a Zhang Yang, todo el cuerpo del tío Wu se sacudió y sus ojos reflejaron un fuerte impulso de matar. Bai Yunfei también había reconocido a Zhang Yang. Incluso podía sentir el ridículo y los sentimientos viciosos de Zhang Yang como si fuera claro como el día. ¿Realmente es él? ¿Pero por qué? ¿Fue porque ofendía a esa joven señorita suya ayer? Pero aún. ¿Qué le da derecho a decidir si vivo o muero? ¿Qué le da derecho a mirarme como si fuera una hormiga? Había una sensación persistente en su corazón que se negaba a abandonarlo, pero se estaba extendiendo rápidamente por todo su corazón y estaba listo para explotar. Señalando a Direwolf, Zhang Yang se dirigió a los compañeros de celda a continuación. Todos ustedes son presos que cumplen la pena de muerte. Los de tu clase pasan los días de tu vida matando, quemando y saqueando. Por todos los derechos, todos ustedes ya deberían haber sido asesinados, pero hoy, les daré una oportunidad de vivir.
Todos lucharán contra él para sobrevivir. Al que permanezca de pie después de media hora se le dará el perdón para irse. Sus palabras no habían sido difíciles de entender. Todos los espectadores comenzaron a susurrar y a señalarse el uno al otro con interés en sus rostros. Así que todos son presos condenados a muerte. Hay tantos de ellos con armas, ¿puede ese Direwolf ganar incluso? Esos 10 en el frente son criminales con seguridad, pero mira a los dos en la parte de atrás. ¿No son esos dos un viejo y un niño? ¡Ey, mira! ¿Qué es lo que está sosteniendo el niño? ¿Un ladrillo? Un ladrillo, jaja. Es un ladrillo. Después de que los hombres en el ring escucharon lo que dijo Zhang Yang, sus ojos comenzaron a brillar con esperanza. Nadie quería morir dada la oportunidad de vivir, después de todo. Reunidos, estas docenas de figuras comenzaron a susurrar algo el uno al otro. Claramente, Direwolf había sabido sobre este evento especial, y se quedó donde estaba con los brazos cruzados contra el pecho. Aunque se enfrentó a muchas personas armadas, mantuvo la calma. Su pie todavía estaba goteando con la sangre del enemigo de la última ronda. Al apartar la vista de Zhang Yang, los ojos del tío Wu miraron primero a Direwolf y luego a Bai Yunfei. Yunfei, escúchame. Deberíamos escondernos a un lado. Si viene hacia nosotros, deberíamos huir. No luches contra él, nunca ganaremos si lo hacemos. Hay 30 minutos, y este anillo no es pequeño. Solo tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para evadirlo, tal vez podamos escapar de esto con vida. Zhang Yang se sentó de nuevo en su silla y agitó su mano, comienza. Dada la orden, Direwolf reveló una cruel sonrisa y caminó lentamente hacia el grupo de personas. Todos los criminales apretaron fuertemente sus armas y se extendieron. Cada uno de ellos tenía un miedo mortal y, por lo tanto, no se atrevió a avanzar. Dando un paso a la vez hacia ellos, el pie de Direwolf dejó una mancha sangrienta en el suelo con cada paso que daba debido a los restos de la sangre de su enemigo. Como todo su cuerpo estaba empapado de sangre, parecía un demonio que se alejaba de un baño de sangre. Con cada paso que daba, se sentía como un paso más en cada uno de los corazones del criminal. Por fin, uno de los criminales sucumbió a su miedo y soltó un rugido primario. Ya está herido en su última pelea, si todos peleamos con él ahora, podemos matarlo y vivir. Cuando a una situación se le dio demasiado empuje, finalmente habría un tirón. Todo el grupo de personas cargó contra él de una vez con ojos inyectados en sangre y acciones frenéticas para atacar a Direwolf con sus armas. Una mirada peyorativa entró en los ojos de Direwolf antes de levantar su mano para agarrar una lanza entrante. Con un poco de fuerza, la lanza fue despojada de su impulso hacia adelante antes de que Direwolf la balanceara con la fuerza suficiente para golpear al usuario contra las dos personas además de él. Luego, inclinándose hacia un lado, Direwolf logró esquivar una espada corta arrojada. Con una patada en el pie, envió una maza volando y luego hizo un movimiento de barrido para derribar a un grupo de personas con la lanza en la mano. En un solo instante, todo el grupo se separó por completo. Lo que vino después solo podría decirse que es un festival de matanza unilateral, aplastando sus cuellos con una patada y rompiendo cofres con un sello. Direwolf luego se desarmó y tomó una espada en su mano para luego dividir a otras 3 personas por la cintura con un solo corte. Al principio, la audiencia había quedado atónita por la escena. Pero después de que Direwolf mató a varios de los criminales, la audiencia estalló en un renovado ataque de vítores. Como estaban acostumbrados a combates más largos, esta repentina matanza encantadora les dio una sensación de estimulación completamente extraña pero completamente bienvenida. A pesar de que les dieron 30 minutos, solo habían pasado 10 minutos antes de que más de 10 criminales fueran asesinados. Hubo algunos que arrojaron sus armas y huyeron. Pero incluso ellos fueron superados en unos pocos pasos. Quien fue alcanzado fue asesinado. Al final, nadie se quedó de pie alrededor de Direwolf. Y luego, movió sus ojos hacia Tío Wu y Bai Yunfei. Capítulo 4. Masacre en el Coliseo. El Coliseo fue uno de los lugares más populares en el inframundo de Talus City. Fue controlado por los Zhang, y muchas familias ricas y nobles vendrían a verlo. En toda la provincia de Azure Cloud, había muchas personas que lo sabían. Este era un lugar donde los nobles podían usar para matar el tiempo cuando tenían tiempo que perder. Este era un lugar donde podían ver una escena primitiva de carnicería a su gusto. A pesar de ser llamado Coliseo, no era un lugar donde se pelearan las bestias. Los que estarían luchando aquí serían humanos. Los ojos de Bai Yunfei estaban muy abiertos, y su boca también se abrió de asombro.
Incluso todo su cuerpo temblaba por el miedo que sentía, nunca imaginó que sucedería un evento tan brutal entre humanos. En el centro del Coliseo, dos figuras de color rojo se enfrentaron en una feroz batalla cuerpo a cuerpo. En aras de prolongar el tiempo dedicado a la lucha, las armas generalmente no estaban permitidas en el Coliseo. Si uno quisiera vivir, tendría que usar sus manos, brazos, cabeza e incluso dientes. Fue solo cuando el enemigo se volvió incapaz de mantenerse en pie, se le permitiría vivir. Pero ser derrotado generalmente significaba la muerte. Y fue por esa razón por la cual estas figuras eran de color rojo, fue porque estaban empapadas en su propia sangre. No solo era su sangre, también era la sangre de su enemigo. Uno de los dos combatientes fue construido como un oso y tenía cejas igualmente gruesas. A partir de ahora, estaba jadeando fuertemente, y uno de sus ojos ya no era más que un desastre sangriento. Su oreja izquierda ya había sido arrancada de su cuerpo principal, y su cuerpo temblaba por el dolor y la adrenalina que lo recorrían. Desde su ojo restante, se podía ver la locura en ellos. Se escuchó un aullido primitivo parecido a una bestia antes de levantar uno de sus puños para atacar al hombre más pequeño frente a él. El otro hombre también resultó gravemente herido, pero parecía estar en un estado de salud mucho mejor que el otro. Cuando el primer hombre llegó con el puño extendido, el segundo decidió no esquivar. En cambio, se encontró con el puño del hombre con uno de los suyos para una colisión de puño a puño. En el momento en que el segundo hombre golpeó hacia afuera, su brazo derecho pareció hincharse hasta cierto punto. Y cuando los dos puños chocaron, un grito miserable brotó del primer hombre antes de retroceder varios pasos. Los dedos de su mano derecha estaban doblados en formas anormales y se podía ver sangre saliendo de sus heridas. Había algunas partes de su brazo donde se podía ver el hueso sobresaliendo. El otro hombre sacudió su mano para limpiar la sangre de su brazo, la sangre de su oponente. Incluso lamió un poco en su emoción con sus ojos emitiendo un brillo aterrador. No parecía un humano en este momento. En cambio, parecía más una bestia lista para matar a su presa. La audiencia que mira desde el anillo exterior dejó escapar gritos y gritos emocionados al verlo. En este momento, estos nobles elegantes y distinguidos no tenían ni una pizca de esa actitud hacia ellos. Sus rostros estaban sonrojados por la emoción y sus ojos estaban muy abiertos, como si temieran perderse ni un segundo de la emoción que sucedía frente a ellos. Al igual que Bai Yunfei, toda la audiencia sintió que todo su cuerpo comenzó a temblar. Pero la única diferencia entre los dos era que temblaban de emoción mientras Bai Yunfei temblaba de miedo. Alrededor de los dos combatientes en el campo, había múltiples manchas de sangre empapadas en el suelo. Aparte de la sangre, también estaban los cadáveres de varias otras figuras de las peleas anteriores. Arriba, en la terraza, había varias sillas lujosas. Fuera de estas sillas, 3 de ellas estaban ocupadas por 3 figuras que observaban el evento abajo. El de la izquierda no era otro que Zhang Yang. Todavía interpretando el papel de un elegante joven noble con su fanático, Zhang Yang señaló al hombre de mediana edad que estaba abajo y le habló a la persona a su lado. Segundo maestro Zen, ¿cómo te sientes acerca de este coliseo mío? Es un lugar que hace hervir la sangre de cualquier persona, ¿no? Esa persona allí es la persona más temible en este coliseo, Dire Wolf. Justo al lado de él había un joven de túnica púrpura más guapo que Zhang Yang. Incluso mientras miraba la sangrienta escena de abajo, su rostro no tenía emociones. Asintiendo con la cabeza, dijo: no está mal, esta persona ya está en un estado medio despierto. No pasará mucho más tiempo antes de que despierte su fuerza del alma y se convierta en un aprendiz de alma en toda regla. A pesar de que estaba felicitando al hombre, había un ligero tinte de desaprobación en su rostro, y claramente lo estaba felicitando a medias. Sin embargo, Zhang Yang no le había prestado demasiada atención y se rió. Un simple aprendiz de alma, no hay forma de que un personaje así sea digno de los ojos del señor Zen. La casa de Zen tiene tantos genios y tanta gente capaz, ¿cómo podría mi propia familia comparar? Sabía que el segundo maestro Zen venía directamente de la capital y sin duda despreciaba a su propia familia. Entonces, el hecho de que él vino a Talus City esta vez para el Coliseo fue una maravilla por sí solo. Todo lo que Zhang Yang tenía que hacer era asegurarse de que le sirviera bien sin ofenderlo. A su derecha debía una persona envuelta de pies a cabeza con una capa negra para que no se pudiera ver su rostro. Tenía las manos cruzadas contra el pecho y la cabeza inclinada sobre él, haciendo que pareciera que estaba durmiendo. Por ahora, la batalla en el ring estaba llegando a una conclusión.
Ahora que el hombre más grande ya no era rival para el hombre de mediana edad, sus movimientos eran más lentos que antes. Las heridas en su cuerpo se estaban volviendo cada vez más numerosas, y los cantos y vítores de la multitud aumentaban en volumen proporcionalmente. Al final, el hombre de mediana edad trajo al hombre más grande al suelo con una patada. Con su pie derecho golpeando el pecho del hombre, sus dos manos agarraron los brazos del enemigo derribado y le dieron un fuerte tirón. De alguna manera, los brazos del hombre fueron arrancados sin resistencia. Una ovación de volumen sin precedentes surgió de la audiencia. Debido a la naturaleza sangrienta de la escena, algunas de las espectadoras volvieron la cabeza fuera de la vista. Sin embargo, algunos de ellos miraron subrepticiamente hacia el anillo con emoción llenando sus rostros rojos. Por fin, el hombre de mediana edad puso su pie sobre la cabeza del hombre, aplastándolo como si fuera a aplastar una sandía. Al ver la sustancia blanca y roja salpicarse en el suelo, Bai Yunfei no pudo aguantar más y comenzó a vomitar en una de las esquinas de la habitación. El propio tío Wu comenzó a temblar y se aferró a Bai Yunfei. Incluso los hombres de aspecto más feroz en la sala comenzaron a temer por sus vidas también. En ese momento, las puertas de madera de esta prisión se abrieron con una docena de figuras armadas que entraron en la habitación. El hombre que lideraba el grupo se detuvo frente a ellos y ladró: «Todos afuera. Toma tus armas y prepárate para luchar por tu libertad». El grupo de hombres se miraron, pero al final, salieron de la habitación uno por uno. Tío Wu y Bai Yunfei fueron los últimos dos en irse. Cada vez que una persona salía de la habitación, alguien que estaba parado a las puertas de la habitación les entregaba un arma del cofre de guerra antes de dejarlos subir al ring. Aún sin palabras, él y su tío Wu siguieron al resto del grupo. Cuando les llegó el turno de recibir un arma, al tío Wu le dieron un hacha de aspecto lamentable. De pie torpemente junto a la puerta, Bai Yunfei esperó a que le entregaran un arma propia. Pero parecía que a este hombre ya se le había revelado algún tipo de secreto y solo le sonrió a Bai Yunfei. No se le dio arma de Bai Yunfei. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi arma? Jaja, ¿no es eso un arma en tus manos? ¿Qué más quieres? Basta de mierda y vete ya. El hombre se echó a reír mientras miraba el ladrillo en sus manos. Durante todo el tiempo, Bai Yunfei había estado sosteniendo este ladrillo como si eso lo ayudara a sentirse más seguro. Con una patada sin ceremonias, el hombre envió a Bai Yunfei al ring. Persiguiendo al tío Wu, Bai Yunfei todavía estaba completamente desconcertado por la situación. Al ver a tantos nobles a su alrededor evaluar a los otros compañeros de celda suyos y de él mismo, Bai Yunfei se dio cuenta de manera sorprendente. No somos más que hormigas en sus ojos. Desde arriba en la terraza, Zhang Yang se puso de pie y avanzó varios pasos para dirigirse a la multitud. Damas y caballeros. Hoy tendremos un evento especial extra. El ganador del combate anterior, Direwolf, luchará contra este horrible grupo de criminales. Terminando su discurso, Zhang Yang miró el anillo donde vio al tío Wu y Bai Yunfei parados atrás. Una mirada vil de vindicación y satisfacción entró en sus ojos al ver a esos dos, pero cuando vio el ladrillo en los ojos de Bai Yunfei, lo llevaron por un breve momento. Luego, una sonrisa apareció en su rostro antes de darse la vuelta para darle una mirada de alabanza a uno de sus subordinados. El tío Wu fue el primero en darse la vuelta cuando escuchó la voz de Zhang Yang. Mirando con odio a Zhang Yang, todo el cuerpo del tío Wu se sacudió y sus ojos reflejaron un fuerte impulso de matar. Bai Yunfei también había reconocido a Zhang Yang. Incluso podía sentir el ridículo y los sentimientos viciosos de Zhang Yang como si fuera claro como el día. ¿Realmente es él? ¿Pero por qué? ¿Fue porque ofendí a esa joven señorita suya ayer? Pero aún. ¿Qué le da derecho a decidir si vivo o muero? ¿Qué le da derecho a mirarme como si fuera una hormiga? Había una sensación persistente en su corazón que se negaba a abandonarlo, pero se estaba extendiendo rápidamente por todo su corazón y estaba listo para explotar. Señalando a Direwolf, Zhang Yang se dirigió a los compañeros de celda a continuación. Todos ustedes son presos que cumplen la pena de muerte. Los de tu clase pasan los días de tu vida matando, quemando y saqueando. Por todos los derechos, todos ustedes ya deberían haber sido asesinados, pero hoy, les daré una oportunidad de vivir. Todos lucharán contra él para sobrevivir. Al que permanezca de pie después de media hora se le dará el perdón para irse. Sus palabras no habían sido difíciles de entender. Todos los espectadores comenzaron a susurrar y a señalarse el uno al otro con interés en sus rostros. Así que todos son presos condenados a muerte. Hay tantos de ellos con armas, ¿puede ese Direwolf ganar incluso?
Esos 10 en el frente son criminales con seguridad, pero mira a los dos en la parte de atrás. ¿No son esos dos un viejo y un niño? ¡Ey, mira! ¿Qué es lo que está sosteniendo el niño? ¿Un ladrillo? Un ladrillo, jaja. Es un ladrillo. Después de que los hombres en el ring escucharon lo que dijo Zhang Yang, sus ojos comenzaron a brillar con esperanza. Nadie quería morir dada la oportunidad de vivir, después de todo. Reunidos, estas docenas de figuras comenzaron a susurrar algo el uno al otro. Claramente, Direwolf había sabido sobre este evento especial, y se quedó donde estaba con los brazos cruzados contra el pecho. Aunque se enfrentó a muchas personas armadas, mantuvo la calma. Su pie todavía estaba goteando con la sangre del enemigo de la última ronda. Al apartar la vista de Zhang Yang, los ojos del tío Wu miraron primero a Direwolf y luego a Bai Yunfei. Yunfei, escúchame. Deberíamos escondernos a un lado. Si viene hacia nosotros, deberíamos huir. No luches contra él, nunca ganaremos si lo hacemos. Hay 30 minutos, y este anillo no es pequeño. Solo tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para evadirlo, tal vez podamos escapar de esto con vida. Zhang Yang se sentó de nuevo en su silla y agitó su mano. Comienza. Dada la orden, Direwolf reveló una cruel sonrisa y caminó lentamente hacia el grupo de personas. Todos los criminales apretaron fuertemente sus armas y se extendieron. Cada uno de ellos tenía un miedo mortal y, por lo tanto, no se atrevió a avanzar. Dando un paso a la vez hacia ellos, el pie de Direwolf dejó una mancha sangrienta en el suelo con cada paso que daba debido a los restos de la sangre de su enemigo. Como todo su cuerpo estaba empapado de sangre, parecía un demonio que se alejaba de un baño de sangre. Con cada paso que daba, se sentía como un paso más en cada uno de los corazones del criminal. Por fin, uno de los criminales sucumbió a su miedo y soltó un rugido primario. Ya está herido en su última pelea, si todos peleamos con él ahora, podemos matarlo y vivir. Cuando a una situación se le dio demasiado empuje, finalmente habría un tirón. Todo el grupo de personas cargó contra él de una vez con ojos inyectados en sangre y acciones frenéticas para atacar a Direwolf con sus armas. Una mirada peyorativa entró en los ojos de Direwolf antes de levantar su mano para agarrar una lanza entrante. Con un poco de fuerza, la lanza fue despojada de su impulso hacia adelante antes de que Direwolf la balanceara con la fuerza suficiente para golpear al usuario contra las dos personas además de él. Luego, inclinándose hacia un lado, Direwolf logró esquivar una espada corta arrojada. Con una patada en el pie, envió una maza volando y luego hizo un movimiento de barrido para derribar a un grupo de personas con la lanza en la mano. En un solo instante, todo el grupo se separó por completo. Lo que vino después solo podría decirse que es un festival de matanza unilateral, aplastando sus cuellos con una patada y rompiendo cofres con un sello. Direwolf luego se desarmó y tomó una espada en su mano para luego dividir a otras 3 personas por la cintura con un solo corte. Al principio, la audiencia había quedado atónita por la escena. Pero después de que Direwolf mató a varios de los criminales, la audiencia estalló en un renovado ataque de vítores. Como estaban acostumbrados a combates más largos, esta repentina matanza encantadora les dio una sensación de estimulación completamente extraña pero completamente bienvenida. A pesar de que les dieron 30 minutos, solo habían pasado 10 minutos antes de que más de 10 criminales fueran asesinados. Hubo algunos que arrojaron sus armas y huyeron. Pero incluso ellos fueron superados en unos pocos pasos. Quien fue alcanzado fue asesinado. Al final, nadie se quedó de pie alrededor de Direwolf. Y luego, movió sus ojos hacia Tío Wu y Bai Yunfei.